Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una práctica de examen de estudios sociales 10º año. Tema: imperialismo europeo y Primera Guerra Mundial. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas. Dice: lea el siguiente texto. Debido al gran desarrollo de su industria, este país sobrepasó a las demás potencias ultramarinas europeas y formó un gran imperio que controló el 20% de los territorios del planeta. Por ejemplo, en África, controló una franja desde el norte de Egipto hasta la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Entonces, con esta descripción, con los ejemplos de las colonias o los territorios que conquistó en África, estamos hablando de Egipto hasta Sudáfrica, y al ser la principal potencia ultramarina e imperialista, estamos hablando de Inglaterra. Francia fue la segunda y Portugal no corresponde. Entonces, vamos a seleccionar la opción A y la vamos a enviar. El sistema está programado con la respuesta correcta y nos lo indica de inmediato. Número 2, lea el siguiente texto. Durante la primera mitad del siglo XX, las potencias europeas vivían una especie de falsa paz, que concluyó más bien en el estallido de dos guerras que se extendieron más allá de las fronteras de Europa. La situación de paz a la que se refiere el texto anterior influyó en el estallido de las guerras mundiales porque estamos hablando sobre todo de la Primera Guerra Mundial, de una de las causas inmediatas que fue la paz armada. Y el texto anterior describe, por tanto, el fascismo surgido en Italia y Alemania, que se extendió por Europa y los territorios coloniales, por lo que cada nación buscó demostrar que era la primera potencia mundial. Bueno, no corresponde para la Primera Guerra Mundial el fascismo, entonces no sería. Los conflictos entre las potencias europeas por el dominio de territorios dentro y fuera del continente motivaron el fortalecimiento de sus ejércitos y la firma de alianzas. En este caso, la paz armada consistió en eso, en la firma de alianzas, en la compra de armas, en la adquisición, en la fabricación de armas para los ejércitos, y por tanto parece ser la opción B. La vamos a marcar, pero vamos a leer la opción C para descartar. Las grandes potencias aprovecharon el tiempo de relativa paz para unirse a otras potencias y planificar el dominio de los territorios con gran potencial económico. Bueno, más que planificar el dominio, lo que hacía era competir, luchar y tratar de conquistar más y mejores territorios en África y en Asia sobre todo. Pero no correspondería a la opción C, sería la opción B. La vamos a seleccionar y la vamos a enviar. Muy bien, vamos a la pregunta 3. Concluida la Primera Guerra Mundial, recordemos que de 1914 a 1918, el imperio austrohúngaro se desintegró, surgiendo los siguientes países: Austria y Hungría, sí; Alemania e Italia no; España y Dinamarca tampoco. Ya estos países existían, y los que surgieron, ah, ya que el imperio austrohúngaro fue uno de los que salieron derrotados de la Primera Guerra Mundial, surgieron Austria y Hungría, la opción A. Seleccionamos y enviamos. Concluida la Primera Guerra Mundial, una consecuencia fue la desaparición de ¿qué imperio? Imperio inglés en el continente africano no es correcto, sino que se fortaleció. El imperio ruso, que fue invadido por Japón, tampoco. Y el imperio turco otomano también fue otro de los grandes perdedores y desapareció. Sería la opción C, la seleccionamos y entramos. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la vinculación de la economía norteamericana con la soviética. No, no fue eso. El Tratado de Versalles impuesto a Alemania, sí. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, en donde se le hundió a Alemania de diferentes maneras, y además fue una causa de la Segunda Guerra Mundial que más adelante también tenemos que revisar. La desaparición de Estados Unidos como potencia mundial sucedió al revés, sucedió lo contrario de la afirmación. Estados Unidos surgió después de la Primera Guerra Mundial como la nueva potencia económica y militar del mundo. Entonces, la opción C no es correcta. La opción B sí, y enviamos. Vamos a la pregunta 6. Dos países que surgieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron Inglaterra y Estados Unidos. No, porque ambos ya existían. Letonia y Lituania sí. Esos territorios formaban parte del Imperio Ruso, pero ahora son naciones independientes después de la Primera Guerra Mundial. Alemania y Polonia. Alemania ya existía,
Polonia también es una nueva nación, pero Alemania no. Entonces, la única opción que contiene, que incluye dos países que surgieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, es la opción B. Seleccionamos y entramos. La potencia que se convirtió en la gran vencedora de la Primera Guerra Mundial fue, ya lo dijimos anteriormente, los Estados Unidos de América fueron la gran vencedora, la potencia, la nueva potencia, la gran vencedora de la Primera Guerra Mundial. Las colonias alemanas en el continente africano pasaron a manos de cuáles potencias europeas. Recordemos que Alemania fue una de las grandes perdedoras en la Primera Guerra Mundial y entre las pérdidas que tuvo, además de las económicas y humanas y materiales, está la pérdida de sus colonias. En este caso, que pasaron a control de Francia e Inglaterra, que fueron las vencedoras. Rusia y Japón no, España e Italia tampoco. Francia e Inglaterra se dejaron las colonias africanas. Los territorios africanos de Mali, de Níger y Burkina Faso fueron colonizados por cuál potencia europea. En este caso, estos territorios que se enumeran acá fueron conquistados por Francia. Seleccionamos, Italia no, Inglaterra tampoco. Y enviamos. La alianza militar de la Triple Entente, recordemos que para el contexto de la Primera Guerra Mundial, previo, una de las causas es la formación de alianzas militares secretas en algunos casos. La Triple Alianza, que estaba integrada por Alemania, por el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y por otro lado estaba la Triple Entente, que estaba integrada por Rusia, Inglaterra y Francia. Francia la respuesta correcta, Imperio Austrohúngaro no, Alemania tampoco. Formaban la Triple Alianza. Sería la opción B, seleccionamos y enviamos. Vamos a leer el siguiente texto. Dice, desde finales del siglo XIX, el proceso de desarrollo industrial en Europa entró en una seria crisis. Con el objetivo de superarla, los países europeos exploraron y buscaron en los continentes de África y Asia nuevos mercados. En relación con el proceso de expansión de los imperios europeos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el texto anterior hace referencia. Por ejemplo, este texto describe una de las causas económicas del imperialismo. Recuerden que el imperialismo europeo tuvo varias causas. Podemos mencionar el darwinismo social, causas políticas, geoestratégicas y militares, y también económicas, que es, por ejemplo, la que se describe en el texto anterior. Al haber una crisis económica en Europa, entonces se buscaron nuevos mercados y también para obtener materias primas baratas o gratuitas, porque las explotaban, las obtenían en el continente africano y asiático. Entonces, vamos a leer la respuesta a los vínculos de dependencia que se generó en los países europeos del gran desarrollo económico de los territorios africanos y asiáticos. ¿No es correcta la afirmación? A la necesidad que tenían los estados europeos de conseguir materias primas para su producción industrial, que ya estaban escaseando en el continente europeo, y de acceder a mercados para vender su producción. Entonces, la opción B describe de manera perfecta lo que se analiza en el texto y es la causa económica del imperialismo. Al dominio ejercido en el ámbito económico por las potencias de Asia y África sobre la producción industrial y agrícola de las metrópolis europeas. En este caso, la afirmación no es correcta. Si la opción B, que ya seleccionamos, enviamos. Vamos a la pregunta 12. A finales del siglo XIX e inicios del XX, en el proceso de expansión sobre África y Asia, los imperios europeos ejercieron un enorme dominio político, económico y cultural, situación que les dio la potestad para controlar y modificar las condiciones de vida de diversas sociedades, entre las cuales sobresale la imposición de costumbres, religión e idioma, porque consideraban que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre culturas consideradas primitivas y salvajes. Esto es correcto y forma parte de las ideas de superioridad racial que tenían los pueblos europeos, que lo plasmaron a través de las ciencias exactas y naturales, por ejemplo, la antropología, entre otras. El intercambio de culturas, donde los europeos fueron favorecidos con el acceso a los conocimientos que tenía la población de los nuevos territorios. Bueno, no hubo un intercambio de culturas, sino un sometimiento, una imposición cultural de los europeos a los
africanos y asiáticos. El respeto absoluto a todas las representaciones y prácticas culturales de los grupos dominados como una forma de establecer una relación armoniosa. Bueno, esto no fue lo que hicieron, sino lo anterior, la opción A. Entonces se descarta la opción C porque no fue lo que sucedió en realidad. La opción A sí, enviamos. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, ¿cuáles hacen referencia, de los aspectos anteriores, cuáles hacen referencia a ejemplos del impacto que tuvieron en la estructura económica, social y política, las guerras de escala global durante la primera mitad del siglo XX? Recordemos que durante la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1950, se desarrollaron las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Entonces, vamos a leer cuáles son implicaciones e impactos en la estructura social y política. 1. Las familias fueron divididas, millones de vidas humanas se perdieron y miles de niños quedaron desamparados. Es correcta la afirmación 1. Entonces, sí, y deberíamos descartar las opciones que no tengan 1. Por ejemplo, la opción B la descartamos porque no tiene 1. Y la 1 es correcta. 2. La sociedad y la población obtuvo mejores condiciones de vida y mejores empleos. No, sucedió lo contrario. En esta época se dieron las dos guerras mundiales y además se dio un tema que más adelante se tiene que revisar, que es el tema de la crisis económica y financiera del 29 y posterior depresión de la década del 30. Y todos estos tres acontecimientos generan una contracción de la economía mundial, pérdida de empleos y las guerras humanas, obviamente, pérdidas humanas y materiales. Entonces la opción 2 se descarta. Tenemos que descartar la opción que tiene 2, por tanto ya tendríamos la respuesta, pero tenemos que confirmarlo. La fabricación de armas para los ejércitos aumentó, así como la competencia por el poder político y militar es correcto. La número 4, el comercio mundial creció, no, más bien se paralizó, una contracción. Y la población pudo acceder a más y mejores alimentos, no, tampoco, ropa y electrodomésticos. Por tanto, la opción 4 tampoco, dijimos que 1 y 3 sí, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 14. Lea el siguiente texto. Las guerras tienen una serie de consecuencias para los países y sus poblaciones. Una de ellas es la gran cantidad de personas fallecidas, mutiladas y heridas. Esto ocasionó, por ejemplo, que al final de la Primera Guerra Mundial hubiera una superpoblación de mujeres que se incorporaron al mercado laboral, dando origen a los primeros movimientos feministas que lucharon por obtener la igualdad frente a los hombres. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es un impacto que en la estructura de la vida cotidiana de la sociedad tuvo la Primera Guerra Mundial durante la primera mitad del siglo XX? Entonces veamos que el texto habla del impacto de las consecuencias de las guerras, que son personas heridas, mutiladas y fallecidas, así como una incorporación de la mujer al mercado laboral y las demandas de los movimientos feministas. ¿Cuáles fueron esas demandas? Por ejemplo, las mujeres reclamaron sus derechos civiles y políticos, un salario justo por su trabajo, realizaron manifestaciones y obtuvieron el derecho al voto en varios países. Entonces, la opción A es la respuesta, pero tenemos que leer las demás opciones. El socialismo se impuso como el principal sistema económico del mundo, mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población en todos los países. Bueno, el socialismo se impuso, pero en la Unión Soviética y algunos países alrededor de la Unión Soviética, pero no en la gran mayoría de países del mundo, y tampoco en la práctica mejoró la calidad de vida de las personas. Eh, entonces tampoco es correcta la afirmación. La opción C. El movimiento feminista logró llevar al poder a la primera mujer presidenta de Estados Unidos y las mujeres obtuvieron salarios más elevados que los hombres. La afirmación es incorrecta. Esto no es cierto. Entonces, la opción A, sí. Eso fue lo que se logró, lo que lograron las mujeres a través de su lucha y su incorporación en la Primera Guerra Mundial. La opción A, enviamos. Y vamos a la pregunta 15. Estamos por finalizar esta práctica. Dice el siguiente texto. El Imperio Británico abarcó en 1914 el 20% de la superficie de la Tierra. Sus colonias estaban repartidas en todos los continentes, muchas localizadas en puntos estratégicos fundamentales que convertían a Gran Bretaña en dueña de las rutas marítimas mundiales. La India fue la colonia principal a causa de su gran variedad de riquezas como té, especies y algodón. Para asegurar la ruta hacia la India, los británicos controlaron el canal de Suez, Egipto, y para protegerla,
frente al avance ruso y francés, conquistaron territorios en Asia. Textos anteriores hacen referencia a características del imperialismo europeo a finales del siglo XIX e inicios del XX, el cual evidencia la intención de las potencias coloniales de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones dominadas. Bueno, no, esa no fue una idea, ni lo hicieron, ni lo pusieron en práctica. Entonces se descarta la opción A. Las confrontaciones entre el socialismo y el capitalismo iniciadas desde los procesos de colonización tampoco es lo que sucedió. Esta opción forma parte del contexto de la Guerra Fría que no corresponde a este momento histórico. Y la opción C, las motivaciones económicas y geopolíticas para el desarrollo de prácticas colonialistas en diferentes continentes. Esto sí es correcto y es lo que se describe en el texto anterior que fue puesto en práctica por Gran Bretaña. Seleccionamos y enviamos. Y vamos a la última de las preguntas. Dice el siguiente texto. El imperialismo europeo implicó no solo una expansión comercial y nuevas fuentes de recursos para las potencias colonizadoras, sino además el dominio político, la ocupación militar y una explotación sistemática de las colonias, las cuales perdieron totalmente su soberanía. En estas, la clase burguesa influyó en la administración de los territorios a través de altos funcionarios, militares y comerciantes o empresarios que estaban haciendo grandes negocios con las explotaciones coloniales. Texto anterior hace referencia a los procesos imperialistas del siglo XIX e inicios del siglo XX, las cuales evidencian modificación de las condiciones de vida de las sociedades colonizadas, podría ser, sí, eliminación de las diferencias culturales entre metrópolis y colonias, no, las diferencias culturales siempre existieron, más que los europeos consideraban que ellos eran una raza superior y a los africanos incluso no los consideraban como seres humanos. Entonces, la opción B no es correcta. Promoción de los derechos humanos para la convivencia de los pueblos tampoco no se puso en práctica la promoción de los derechos humanos, sino más bien que se violaron en varios casos. La opción A la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, estamos llegando al final de esta práctica. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Saludos.